vamos a seguir estudiando acerca de la persona más importante, la persona de Dios. Ya hemos estudiado acerca de lo que es la espiritualidad de Dios y ahora nos toca hablar acerca de los atributos de Dios. Vamos a entender lo que son los atributos de Dios. El segundo atributo no moral, vemos ahí que es la justicia. La justicia. ¿Y qué tiene que ver con la justicia? ¿Qué es la justicia? Es una faceta de la santidad de Dios. Y esto tiene que ver en relación a sus criaturas. Pero también cuando hablamos acerca de la justicia, al igual que la santidad, es constitutiva de Dios. ¿Qué significa? Que es en su esencia. Dios no solamente actúa en santidad, sino que Él es santo. La justicia tiene que ver con su rectitud, con la ley y con la moralidad. Fíjate, cuando hablamos acerca de esa justicia, podemos decir que Dios en relación a su persona es justo. Y en relación a sus criaturas, Él hace justicia. Él es recto, Él actúa con rectitud. Vamos a leer el Salmos 11, versículo 7. Dice la Escritura, porque Jehová es justo y ama la justicia. No solamente es justo, Él ama la justicia, Él hace justicia, Él actúa con justicia, Él actúa con rectitud. Daniel capítulo 9, versículo 7, dice la Escritura ahí, tuya es, Señor, la justicia, tuya es, Señor, la justicia. ¿Te das cuenta? Podemos reconocer que Él es justo. Y allí en la cita que tienes en el PowerPoint dice así, Él ha instituido un gobierno moral en el mundo, imponiendo leyes justas sobre los seres humanos, con su correspondiente sanción para los transgresores. Sabemos que las autoridades son puestas por Dios. Tú puedes darte cuenta en la historia cómo la humanidad ha ido desarrollando una moralidad, ¿verdad? Desde las culturas más antiguas, los sumerios, cada uno de estos pueblos han tenido una ley moral y se han regido por esa moralidad. Aún el cristianismo ha influenciado en las leyes de lo que se llama las leyes morales de la humanidad, el derecho a la vida, por ejemplo, ¿no? Ahí te das cuenta que Dios ha influenciado en todo sentido y Él gobierna bajo esa moralidad en el mundo y va haciendo justicia. Pero definitivamente podemos decir que Él es soberano, podemos decir que Él tiene el derecho absoluto y la autoridad sobre sus criaturas. Es decir, nadie puede decirle a Dios ¿por qué haces esto o por qué no lo haces? Porque Él es soberano y Él es absoluto, Él es justo. Y en ese derecho absoluto y en esa autoridad sobre sus criaturas, Él puede tomar una decisión. Y nadie puede decir que es injusto, porque Él es Dios. ¿Sabes? Vemos ahí cómo Dios, a través de la historia en el Antiguo Testamento, se ha dado a conocer de tal manera que el pueblo de Israel tenía una concepción de Dios acerca de que Él era un gobernante omnipotente, engrandecido y exaltado, que reina con equidad. Todos podían verlo en el Antiguo Testamento, cómo era Dios y cómo Él estaba conduciéndose o rigiendo o gobernando la humanidad. Así que ahí tenemos la justicia de Dios, pero también podemos ver en tercer lugar el tercer atributo no moral, que es la bondad de Dios. Y esta bondad, te vas a dar cuenta que está relacionada con otros aspectos de su bondad. Pero definamos lo que es la bondad. En primer lugar, la bondad es la naturaleza de Dios, que lo define como el único que es bueno. Dios es bueno. Dios es summum bonum, que significa supremo bien para sus criaturas. Hay una cita de Schaeffer que quiero leerte. Él dice, la infinita bondad de Dios es una perfección de su ser que caracteriza su naturaleza,
y es en sí la fuente de todo aquello en el universo que es bueno. Marcos capítulo 10, versículo 18 dice: ninguno hay bueno, sino solo uno, y es Dios. Dios es el único bueno. Sabes, cuando hablamos acerca de esa bondad de Dios, de su constitución, de lo que Él es, podemos verlo de 4 maneras. Esa bondad se refleja en su amor, en primer lugar. Fíjate que cuando hablamos acerca del amor, no estamos hablando de ese amor romántico que nos gusta a nosotros, ¿verdad? Tanto a los muchachos y a las chicas. No estamos hablando de ese amor. Tampoco estamos hablando de esa expresión te quiero, te amo. Porque aquí tiene que ver con la búsqueda del bien y la gloria de sus perfecciones en el grado más alto. Es decir, Dios no va a actuar, Dios no va a buscar, Dios no va a hacer algo en contra de lo que Él es. Entonces es la búsqueda del bien y la gloria de sus perfecciones en el grado más alto. Él quiere glorificarse en todas las cosas. ¿Sabes? Podemos ver en Juan capítulo 4, versículo 8, que dice: Dios es amor. ¿Sabes? Quiero aclarar esto porque muchas veces se ha confundido y algunos han dicho: sí, Dios es el amor. No. Dios no es el amor. Dios es amor. El amor no es Dios. Dios es amor porque está en su naturaleza, en su esencia. Entonces, en esa búsqueda del bien y la gloria de sus perfecciones en el grado más alto, Dios actúa con el hombre, Dios actúa con su creación. Por eso envía a su Hijo Jesús, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y sabes, ahora que nosotros somos sido rescatados y Él pagó por nuestros pecados, el propósito final es que seamos presentados para su gloria. ¿Te das cuenta? En segundo lugar, esa bondad tiene que ver con la benevolencia. ¿Y qué es la benevolencia? La benevolencia es el afecto y aprecio que siente y manifiesta Dios hacia sus criaturas. Podemos verlo en el libro de Job, capítulo 14, versículo 15. Dice la Escritura: tendrás afecto a la hechura de tus manos. Y podemos ver cómo Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Cómo hace Dios que alimenta a las criaturas, a todos los animales, ¿verdad? Él hace llover sobre la faz de la tierra. Él sostiene la tierra. Y sabes, Él puede tener todo este afecto, todo este cuidado con sus criaturas. ¿Por qué? Porque Él es benevolente. Y podemos verlo también en el Salmo 145, versículo 9. Y dice así: bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Versículo 15. Y los ojos de Jehová esperan en ti. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. ¿Te das cuenta? Esa es la bondad de Dios a través de su benevolencia en relación a sus criaturas. Pero también vemos esa bondad a través de su misericordia. Sabes, cuando hablamos acerca de la misericordia de Dios, hablamos de esa bondad dirigida a los que se encuentran en miseria y en angustia espiritual. Sabes, no significa que lo merezcamos, no significa que lo hace Dios porque tú y yo, Él tenga una deuda con nosotros. Dios no tiene una deuda con nosotros, simplemente lo hace por su buena voluntad. Podemos leer ahí en el PowerPoint y dice: misericordia no es una deuda que Dios tiene con el hombre, sino una expresión de su voluntad. Podemos decir que Dios es rico en misericordia, que Dios mostró su misericordia con el pueblo de Israel y también con los gentiles. Pero también podemos ver por medio de la palabra que Dios ha mostrado su misericordia con los que le temen. Si tú andas en el temor del Señor, Dios va a mostrar su misericordia contigo.
La misericordia de Dios se renueva de día en día, es inagotable. Esto está vinculado con la infinitud de Dios. ¿Te acordás que dijimos que no son independientes, que no están separados? Están en armonía y no son parte que compone. Habla de su totalidad. Y yo puedo decir, Dios es rico en misericordia. Dios es rico en amor. Su amor es infinito. Su misericordia es infinita. Dios es misericordioso con los que le buscan. Así que tenemos ahí la bondad de Dios por medio de su amor, por medio de su benevolencia y por medio de su misericordia. Quiero leerte una cita en relación a esto. Dice, la santidad y la justicia condenan el pecado, mientras que su amor y su misericordia procuran salvarlos. Y así podemos entender cómo actúan estos atributos en la esencia divina, porque aún podemos verlo en la muestra de Cristo. Cristo murió desde la fundación del mundo, dice la Escritura en Apocalipsis 13:8. El Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Hay un cuarto aspecto de esta bondad de Dios y es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la bondad hacia aquellos perdidos, hacia aquellos que merecen el castigo. Y esto se refiere a tu persona y a mi persona. Porque por causa de tu pecado y mi pecado estábamos condenados al infierno. No importa lo grande y lo chico, no importa cuántos pecados hayas cometido. La Biblia nos habla de un Dios santo que condena el pecado porque Él es justo, pero porque es misericordioso. Dios se compadece de nosotros y por su gracia extiende la solución, el rescate para salvarnos a los que estamos perdidos. Así podemos ver que esa gracia es para nosotros, para aquellos que estamos necesitados por causa del pecado. Es esa gracia, hay una gracia común para todas las personas. Podemos ver en la Biblia, ahí en Tito capítulo 2, versículo 11, podemos ver ahí en la Escritura cómo refiere esto. Vamos a ir, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Sabes, Dios no excluye a nadie. Dios derrama su gracia para todos los hombres. Pero también podemos ver ahí que hay una gracia especial para los creyentes. Eso quiere decir para todos los que somos hijos de Dios. Dios derrama esa gracia para nosotros, los que hemos sido ya alcanzados por su gracia. Efesios capítulo 1, versículo 4 en adelante. Vamos a leer esta cita de Efesios. Y dice ahí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos adoptó, nos aceptó, nos perdonó. Y esas son la gracia especial que Dios tiene para nosotros. Sabes, alguien dijo de lo siguiente: gracia es misericordia que no merezco y ayuda de la que no puedo prescindir. Yo necesito de la gracia y tú necesitas de la gracia de Dios. Y por último, el cuarto aspecto de estos atributos no morales es la verdad de Dios. La verdad. ¿Qué es la verdad? Vamos a ver ahí en el PowerPoint. La verdad es la fuente de toda verdad, dice. Es la fuente de toda verdad. Dios es la verdad, no solo en el sentido que es el ser que realmente conoce, sino también que Él es la verdad que es conocida. Sabes, podemos decir que Él es la verdad. Y te puedo citar, por ejemplo, Riley define así: decir que Dios es verdadero es decir en el sentido más extenso que es consecuente consigo mismo, que es todo lo que debe ser, que se ha revelado como verdaderamente es, y que Él y su revelación son completamente confiables. Es decir, la verdad tiene que ver con aquella armonía
de lo que Él es y lo que Él representa. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Romanos capítulo 3, versículo 4 dice, antes bien sea Dios veraz. ¿Te das cuenta? Dios se revela así hacia nosotros. Quiere que tú lo conozcas, quiere que yo lo conozcamos. Hemos visto en este corto video acerca de su santidad. Dios no solo está separado del pecado, sino que Él es santo. Hemos visto su justicia. Dios es justo y hace justicia con sus criaturas y actúa en rectitud. En tercer lugar, hemos visto su bondad. Solo Dios es bueno y esa bondad lo vemos reflejado en su amor. Vemos reflejado en su benevolencia, en su misericordia y en su gracia. Y por último hemos visto acerca de su verdad. Dios es verdadero, es genuino. ¿A qué nos debe llevar esto? ¿Qué debo yo hacer con todo lo que Dios hoy me está mostrando de su persona? Mi querido alumno, si Dios te está mostrando que Él es santo, es porque Él quiere que tú camines en santidad. Él quiere que a partir de hoy tú puedas tomar la decisión de dejar aquellas cosas que te contaminan, que ensucian tus ojos, que ensucian tu corazón y que van ensuciando tu mente y apartándote de Dios. Él quiere que te apartes del pecado y camines en santidad. Pero también Él quiere que puedas descansar en su justicia. Sé que hay situaciones que han pasado en nuestra vida que no podemos explicar, pero tampoco podemos tomar la justicia en nuestras manos. Debemos confiar que Él nos ha revelado todo lo que Él tiene para nosotros en relación a su persona y caminar en esa certeza y en esa confianza. Y reconoce su bondad y regocíjate en el amor de Dios para tu vida. Espero que este tiempo que hemos escuchado la palabra de Dios, que hemos conocido más acerca de Dios, acerca de este aspecto de la persona de Dios, te lleve a tomar una decisión, te lleve a vivir de acuerdo a lo que Dios espera de ti. Y voy a estar orando para que Dios obre en tu corazón y en tu vida. Escríbeme por favor y cuéntame lo que Dios está haciendo en tu vida. Así que un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga.